Hola, doctor Bugato. Hola, buenas tardes ¿Cómo a va? todos. ¿Se escucha No más lo veo bien? yo, che. Sí, yo no ¿Se me escucha veo. bien? Sí. Bueno, un gusto estar con ustedes, participar de esta presentación grupal y encontrar también en el auditorio unos cuantos amigos. Mi presentación corresponde entonces a injertos de cresta ilíaca, la siguiente. Injertos que tienen una serie de indicaciones en casos de severas atrofias, es decir, cuando tenemos un paciente con una gran reabsorción extensiva de uno o dos maxilares, nos vemos en la obligación de resolver el caso o bien con un injerto onley de cosecha extraoral, dada la característica de gran disponibilidad de hueso córtico esponjoso que la cresta nos permite, o bien en algún caso, si se tratase de un maxilar superior, podríamos optar por implantes cigomáticos. La elección puede estar en alguna medida apoyada de acuerdo a la experiencia del equipo tratante. Bueno, en este caso vamos a resolver y a eh, hacer la presentación sobre cresta ilíaca. ¿Qué características tiene este hueso? Bueno, que puede ser incluso cosechado de forma bicortical, eh, aclaremos, para la aplicación en reconstrucciones alveolares, no hay necesidad de que sea bicortical, sí es conveniente que sea córtico esponjoso para disponer de bloques que tengan cierta consistencia y puedan ser fijados de manera onlay, tal como se viene explicando en estas dos últimas presentaciones. ¿Qué ventajas tiene el trabajar con la cresta ilíaca anterior? Aclaremos, porque también puede haber cosecha de cresta ilíaca posterior. Bueno, que podemos en simultáneo ir avanzando quirúrgicamente en los dos sitios, el receptor y el hecho dador, con dos equipos en simultáneo, lo cual economiza tiempos quirúrgicos, ¿sí? A pesar de eso, nuestra idea y la tendencia en general es a mantener el injerto en su mismo lecho de cosecha hasta tanto tengamos la posibilidad de trasladarlo directamente al sitio receptor y fijarlo. Es decir, colocarlo de forma intermedia en solución fisiológica no es bueno para ese injerto desde el punto de vista de la viabilidad de los eh, osteocitos que traslada y de alguna manera estaríamos limitando la capacidad osteogénica de ese hueso. Se indica que al tener un origen endocondral podría potencialmente tener una mayor reabsorción, a diferencia de los injertos intraorales, que todos son del mismo tipo de osificación membranoso. Y por supuesto, es una cirugía que tiene cierta morbilidad, una morbilidad que puede tener, digamos, situaciones de edema, hematoma, el paciente en la zona de cosecha, que serían bastante esperables, así como alguna dificultad en la marcha, porque el abordaje de la zona muchas veces implica la desinserción de algunos músculos que participan justamente en la función locomotora. Pero también podemos encontrar complicaciones y entre ellas cabría señalar, bueno, la posibilidad de una infección y algunas alteraciones sensitivas de la zona si no tenemos en cuenta la anatomía que tiene en la vecindad del área de cosecha hacia, digamos, hacia la zona externa y superior, como se señala en el esquema anatómico de la derecha inferior, algunas ramas del ilíaco hipogástrico, y hacia lo que sería inferior y más medial tendríamos algunas ramas del fémur cutáneo. Si la anatomía es normal y se tienen los cuidados de emplazar la incisión entre esas referencias anatómicas, que a la palpación se perciben como jalones anatómicos, la espina ilíaca anterosuperior como un elemento más anterior, y hacia atrás el tubérculo del ilion, podemos cosechar perfectamente alrededor de 5 o 6 centímetros de hueso sin mayores peligros. La siguiente. Decíamos que bueno, los pacientes que son tributarios de esta técnica son aquellos que presentan grandes reabsorciones maxilares, lo cual se traduce en el examen extraoral en pacientes que
van a tener una disminución de la dimensión vertical facial por pérdida de la dimensión vertical alveolar, justamente. Esto puede, en los casos más severos, incluso reflejarse en lo que sería alguna quelitis comisural o acentuarse en algún tipo de repliegue comisural bilateral. También lo que vamos a observar en estos pacientes es una apertura del ángulo nasolabial, justamente por falta de proyección del labio superior, es decir, clínicamente diríamos que tiene una falta de soporte labial nuestro paciente. Y esto es lo que, bueno, se puede observar en este caso, bastante disimulado también por la presencia de barba y bigote en el paciente masculino. La siguiente. Desde lo que es el examen intraoral, bueno, vemos claramente una posición mucho más distal del reborde anterior del maxilar superior. Si tuviéramos la chance de palparlo, percibiríamos que tenemos una mucosa resiliente, no hiperplásica, no requiere una resección previa, pero esto habla a las claras de una reabsorción que uno podría catalogar, si fuéramos nuevamente a la clasificación de Lecombe y Sarb, en lo que sería una clase D o una clase E, una severa reabsorción. Y desde el punto de vista de lo que es la dimensión vertical de ese reborde, bueno, es que se ve en este corte tomográfico, es escasa, digamos, la distancia que existe entre el piso de la fosa nasal y el reborde anterior. La siguiente. Desde el punto de vista de la técnica de la cosecha, ya mencionamos los límites de la incisión oblicua cutánea que se emplaza. Muchos la hacen llevando la piel hacia adentro para que después la incisión no quede absolutamente crestal, eh, con la idea de que tenga, digamos, menor roce con la ropa y tenga menor irritación y mejor evolución la herida de cosecha cutánea. El esquema muestra a la derecha una cosecha de doble cortical, bicortical, lo cual está más indicada en reconstrucciones de tipo segmentarias, es decir, para aportar hueso donde hay un faltante completo por una resección tumoral, por ejemplo. ¿Cómo se hace la cosecha? Bueno, a la izquierda tenemos una imagen de la técnica con osteótomos laminares, que es una buena alternativa, y también podemos tener en cuenta el uso de bisturí piezoeléctrico, que como sabemos tiene muy baja morbilidad, le produce muy baja morbilidad a los tejidos. La siguiente. Desde el punto de vista de cómo, digamos, manejar esa cosecha, un dato de relevancia es tratar, dentro de lo posible, de dejar, aunque sea la mitad del reborde cristal, indemne, como para que el paciente, tanto a la palpación como a la vista, incluso en pacientes delgados, no perciba un hundimiento en la zona. Y para eso se han diseñado estas técnicas. En general nosotros hacemos o bien lo que se ve a la derecha en la imagen clínica, que preserva una de las corticales, o con mayor frecuencia lo que sería el esquema B de la imagen izquierda, que de alguna manera delimita un fragmento óseo crestal pediculado con los tejidos blandos musculares externos, el tensor de la fascia lata sería el aportante de nutrición vascular, y podemos luego cosechar inferiormente de la parte interna un remanente de cresta y al finalizar la cirugía lo reposicionamos, este fragmento pediculado, y a la palpación y a la vista realmente no hay ningún tipo de discontinuidad y estéticamente se logra un muy buen resultado. En general, también como para hablar de técnica de cosecha, colocamos en el sitio dador algún elemento, como puede ser espongostán, embebido en bupivacaína, como para tener un anestésico local de vida media larga que hace que el paciente tenga mayor confort postoperatorio. La siguiente, por favor. Las incisiones en general son también en lo que sería el área de mucosa oral, no son absolutamente cristales, sino que son ligeramente emplazadas hacia el vestíbulo. Eso permite que hagamos un legrado descendente y de alguna manera centrípeto,
como para tener una buena exposición de la cresta alveolar, tanto en el sentido vestibular como en el sentido vertical, y con alguna insinuación a exponer el hueso palatino. Y a partir de ese manejo de los tejidos blandos, vamos a hacer técnicamente la aposición del injerto Donnelly tal cual describió el doctor Bugato, en el sentido de muchas veces generar perforaciones que aporten nutrición vascular y células del endostio en el lecho receptor, y a veces simplemente la colocación del injerto con una muy buena fijación, que en los bloques más grandes, como se observan en las imágenes, va a tener al menos 2 tornillitos, que son, como vamos a ver después también en el control radiológico, muy buenos tornillitos en cuanto a su longitud, para que puedan hacer entonces un anclaje en el remanente crestal alveolar. El siguiente paso, como también se mencionó anteriormente, es la cobertura mucosa muy meticulosa, justamente maniobras de disección como es la periosteoplastía, permite que los colgajos vestibulares hagan una especie de rotación y avance combinados, como para tener una muy buena cobertura mucosa de los tejidos. Sí, uno tendría que tener, digamos, en consideración que este tipo de maniobras, tanto la incisión inicial como el desplazamiento de la mucosa vestibular, nos va a dejar eh, prácticamente en la mitad del injerto, digamos, desde la cresta hacia el vestíbulo, con encía móvil, sin encía insertada. Y eso puede ser, de acuerdo al caso y al requerimiento, puede ser solucionado con alguna de las técnicas reconstructivas de tejidos blandos que mencionó la doctora Seni. La siguiente. Los controles con los tornillos largos que les mencionaba, y desde el punto de vista de la tomografía se puede observar claramente también la ganancia en el sentido vertical y horizontal a nivel de los rebordes alveolares. La siguiente, por favor. Una vez que transcurren alrededor de 6 meses, que ese es el plazo que nosotros disponemos para la espera de la cicatrización de este injerto, comenzamos a trabajar con la confección de alguna guía quirúrgica, tal como se ve a la izquierda arriba. Tenemos una guía en acrílico transparente, confeccionada sobre un enfilado, sobre obviamente modelos del paciente, y con la misma vamos a hacer un abordaje que repite el tipo de incisión ligeramente palatinizado, en este caso, y vamos a colocar los implantes de acuerdo a la planificación, que han sido 6, y a su vez vamos a intercalar con objetivos, eh, digamos, protésicos, como para mejorar el confort del paciente, ese tipo de elementos que son implantes de tipo monobloc, que van a funcionar muchas veces osseointegrándose y dándonos trabajo a la hora de hacer la prótesis definitiva, en cuanto a que es difícil removerlos, y a veces se pierden en el interín de la cicatrización de los implantes definitivos. Pero bueno, es un elemento más como para que nuestro paciente pueda tener, por favor, volví atrás, una para atrás, gracias, pueda tener, muy bien ahí, pueda tener el confort durante esa espera. Quería señalar en la foto inferior izquierda que uno de los parámetros que tenemos en cuenta para evaluar si realmente hubo reabsorción o no de ese injerto, más allá de que ahora se observa en contraste con la foto de la colocación, todo mucho más remodelado y redondeado, uno de los parámetros que tenemos en cuenta es si hay alguna distancia entre la cabeza del tornillo y el hueso, es decir, si hay espiras expuestas, lo cual nos marca objetivamente la permanencia o reabsorción del injerto, y en este caso vemos que por suerte la permanencia fue bastante buena. Si pasamos a la siguiente entonces, y tenemos en mayor aumento las imágenes anteriores, y acá ya en unos primeros, en unas primeras consultas de seguimiento, donde todavía el material de sutura está presente, vemos la emergencia de los implantes monobloc transitorios, que van a ser conectados a la prótesis desde el punto de vista, con toda la técnica que requiere este tipo de conexiones. Ven una aislación,
la colocación de las cazoletas en posición, y se va a trabajar, la siguiente, se va a trabajar con todo un rebasado interno que va a permitir alojar y fijar las cazoletas, pero también se va a tener en consideración las alteraciones oclusales, porque una vez que fijamos la prótesis en esta nueva posición, habiéndole retirado el material resiliente que obviamente tuvo hasta llegar a esta etapa, tenemos que hacer alguna compensación para lograr una oclusión balanceada, y en este caso se trata de un agregado acrílico en oclusal de forma bilateral, mucho más notorio del lado derecho del paciente, que permite entonces que con esa oclusión balanceada el paciente tenga una mayor protección al injerto y ya cicatrizado, pero aún, digamos, mayor consideración con respecto a la cicatrización de los implantes. La siguiente. Vemos el tipo de relación con respecto al labio, la exposición de los bordes incisales. La siguiente. Y prácticamente luego de los 4 meses de rigor, como con cualquier implante colocado en un hueso preexistente, se pasa a un diseño de una prótesis híbrida, es decir, es una estructura fija que el paciente va a tener. Este caso estuvo manejado por la doctora Seni, que siempre recuerda con cariño el resultado que logró, porque realmente fue muy bueno en cuanto a poder establecer con menos implantes de los que habíamos colocado, porque quedaron 5 con respecto a los 6 que se utilizaron, pudo confeccionar entonces una estructura metalocerámica con áreas de imitación de encía y las piezas dentales en una proporción vertical, con un muy buen logro estético. La siguiente. Aquí tenemos entonces parte de las pruebas y del trabajo de confección de esta estructura metalocerámica. La siguiente. Algunos cuestionamientos protésicos son que este tipo de estructuras en un maxilar superior pueden inducir algún defecto de fonación en cuanto a generar un ceseo, que no era el caso del paciente. Y bueno, la prueba en los modelos y el resultado final que vamos a poder observar en cuanto, por un lado, a las imágenes extraorales que permiten ver entonces la recuperación de lo que era la proyección del labio superior, mayor soporte, y una buena estética en sonrisa. Bueno, con respecto a las conclusiones, quiero señalar simplemente que este tipo de injertos se aplica en casos realmente extremos y que tiene algún grado de dificultad en la predicción de resultados en el sentido de el volumen óseo que se pueda mantener, y a veces puede obligarnos a cambiar, digamos, de plan desde el punto de vista protésico y virar hacia algún tipo de prótesis por ahí sobre una barra, lo cual de todas maneras para el paciente significa una gran resolución de su caso, porque son pacientes realmente que ya vienen con muchos tratamientos fracasados. Para mencionar el caso particular del paciente que tratamos, incluso había llegado al fracaso de un injerto de cresta realizado en otro hospital, en otro nosocomio, y nosotros, bueno, en el Hospital Piñero, de forma también integral en cuanto al manejo de equipo, pudimos darle esta resolución que consideramos muy satisfactoria. Así que le doy los saludos a todos, les agradezco la atención hasta este momento final, y doy paso a los